Usted tiene lo que el dinero no puede comprar. Lo mejor de la vida no cuesta dinero. Lo mejor de la vida es don de Dios. Y cualquiera que tiene el don de Dios tiene lo mejor de la vida. Pero crisis vienen, por supuesto, a todos nos han venido. Ninguno de los que estamos acá hemos vivido sin crisis. Entendiendo la crisis como un momento decisivo y peligroso en la evolución y progreso de las cosas. Si pasa esta noche su enfermo, hay posibilidades de que se recupere. Crisis, momento decisivo y peligroso en la evolución y progreso de las cosas. La crisis se le presenta como una fuerza superior a la voluntad, que no puede vencer y que lo lleva hacia una forma de vida que no eligió. La historia de un joven recientemente llegó a la iglesia, se convirtió a Cristo. Esto ocurrió hace 2 o 3 semanas. Ese día salió en su carro, camino a la Antigua, sufrió un accidente, murió uno de sus hijos, el otro quedó grave y él perdió una de las piernas. Eso es crisis. Y no podemos decirle a alguien, si usted acepta a Cristo, nunca tendrá crisis. No podemos decirle a alguien, si usted es cristiano, nunca tendrá enfermedades. Porque la vida se nos presenta de esa manera. Y por eso cuando me hablaron de este congreso y me dijeron, pastor, háblenos sobre la fe. Pues pensé en hablarles sobre la fe que no falla en la crisis. Porque todo el tiempo nosotros vemos puentes que en un momento fallan en su estructura y se caen. Vemos edificios que en un momento fallan en su estructura y se caen. Y hay personas cristianas que tienen fe, pero en un momento de crisis falla su fe. ¿Cuál es la fe que no falla en la crisis? Porque nosotros podemos tener riquezas, pero nunca la fe en las riquezas. La fe nunca debe estar en las riquezas. La fe debe estar puesta en el dador de las riquezas. Y así, si le toca a usted ser un Job y quedarse sin nada por 1 año, por 2 años, si usted tiene la fe puesta en el Señor, Él le ayudará a recuperar lo perdido, porque Él es el que nos da todas las cosas. La historia bíblica sobre la que quiero basar estos conceptos está en 1 de Samuel capítulo 17, del 1 en adelante. Allí encontramos nosotros la historia en la que aparece como héroe uno de los personajes más admirados en la Biblia y uno de los personajes más reconocidos en la historia actual. Me refiero a David. David era como uno de esos niños a los que usted les dice, los voy a llevar a jugar fútbol. Y los niños esa noche se ponen el short, la camiseta, no importa que diga Messi o Ronaldo, pero se la ponen, los zapatos, y ellos creen que al otro día ellos van a ser goleadores como cualquiera de estos grandes representativos del deporte futbolístico. David era uno de esos jovencitos que pensaba que nada era difícil. Entre más se remonta uno a la edad infantil, recuerda que uno pensaba que uno podía hacer todo. Cuando usted era niño o niña, usted sabía que podía ser Superman, usted podía ser Batman, y usted creía que volaba y que podía flotar y todo. Con razón Jesús dijo, si no fueran como uno de estos pequeñitos, como uno de estos niños, no verán el reino de Dios. Porque se requiere tener fe para alcanzar cosas grandes. Y David fue así, él creía desde muy niño que podía hacer cosas grandes. Él era el más pequeño de sus hermanos. Él era el menospreciado de sus hermanos. Cuando Samuel quiso ungir al futuro rey, ni siquiera lo convocaron a David. Dijeron, no, este no califica. Y Samuel vio a todos y dijo, ninguno de estos es. ¿Tienes más hijos?, le preguntó al padre. Dijo, sí, hay uno, pero es el chiquito, tráelo. Y ese era el ungido de Dios para reinar sobre Israel.
No se sienta mal si la gente piensa que usted no sirve para nada. No se sienta mal si la gente piensa que usted no está apto, que usted no está capacitado, que usted es chaparro, feo y mal vestido. Porque Dios escoge lo que no es para avergonzar a lo que es. Y por eso es que somos trofeos de su gracia. Un día, según ese pasaje, hubo una guerra. Se presentaron los filisteos y los israelitas en un valle. En un lado estaban los filisteos y en el otro lado estaban los israelitas. Y el padre de David le dijo: quiero saber cómo están tus hermanos que están en la batalla. Llévate esta canasta de quesos, dásela al capitán. La Biblia dice que si usted quiere que se le abra la puerta, siempre debe llevar un regalo. Y el papá de David lo sabía. Y le dijeron al capitán: aquí te traen un regalo. Y en medio de la guerra tuvo tiempo. Recibió a David. Pero se enteró David de algo que ocurría. La gente tenía miedo. Miedo del futuro. Ellos veían su futuro como derrotados, como vencidos, quizás como extraditados. La situación era difícil. Y cuando David llegó y oyó lo que hablaban y la actitud que tenían, lo que proyectaban, David les dijo: bueno, ¿y qué es lo que pasa? Y le contaron: fíjate que hay un gigante acá, 3 metros de altura, una gran lanza. Verlo da miedo. Sale por la mañana y sale por la tarde a desafiarnos. Y nos dice: cualquiera de ustedes que se atreva a pelear conmigo definirá toda la batalla. Porque el que gane hará que su pueblo sea el vencedor. Y todos tenían miedo. Desde el rey Saúl, que era el más alto, un hombre de más de 2 metros, miedoso. No necesariamente tiene uno que ser alto para ser miedoso. También uno es chaparro y es miedoso. El temor le llega. Y el temor al futuro no digamos. Pero David, que tenía esa fe, aún para enfrentar a un gigante, demostró principios fundamentales que debemos nosotros manifestar en la vida frente a nuestros gigantes, porque usted y yo tenemos gigantes. Hay situaciones, hay relaciones, hay circunstancias ante las cuales nos sentimos enanos, nos sentimos impotentes. Pero David, a diferencia de los miles y miles que estaban en ese ejército, a diferencia del rey Saúl, que ya estaba ungido y gobernando, preguntó en el versículo 26 a los que estaban con él: ¿qué dicen que le darán a quien mate a ese filisteo y salve así el honor de Israel? ¿Quién se cree este filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? David, muy simple. ¿Qué le van a dar al que gana? ¿Cuál es el premio? Y le dijeron: ¿ven? Te van a dar la hija del rey. David soltero, pues dijo: bueno, ya caché. Te van a exonerar de impuestos a ti y a toda la familia. La SAT no te va a molestar. Vas a ser el yerno del rey. ¿Qué mejor? Así que nunca hubo un pensamiento en la mente de David de que este filisteo no sería derrotado. Solo preguntó: ¿qué bien habría para el que matara a Goliat? Porque cada vez que usted mata a un gigante, usted tiene un bien, hay un beneficio. Recuerde, las promesas de Dios siempre son condicionales. Y si usted no llena la condición, no se cumple la promesa jamás. Y por eso es importante que nosotros matemos primero al gigante y después gocemos de la bendición. Ahora, ¿de dónde sacó David esa forma de pensar tan positiva, tan optimista, tan simple, tan sencilla?
¿qué le van a dar al que mate a ese gigante? Y él dijo, si es atractivo, pues yo me le enfrento. Probablemente, lo más seguro es que David fue criado escuchando las historias de las victorias de Dios, cuando dividió el Mar Rojo, o la victoria de Israel con los muros de Jericó. Nunca se le ocurrió a David que este pagano podría posiblemente derrotar a los soldados de Dios. Y por eso debemos de enseñar a nuestros niños que Dios no puede ser derrotado. Y nosotros debemos creerlo también. Hace algunos años, una de mis nietas, quizás unos 4 años de edad, platicando con unos compañeritos en el área de juego de su condominio, le dice, ¿tú a qué iglesia vas? Ah, tal iglesia. ¿Y qué megatemplo están construyendo? A mí me dio un gran mensaje el oír eso de esa niñita. ¿Por qué? Porque para ella es común, normal, que se hagan una megafrater. Para ella eso es sencillo. ¿Por qué? Porque hay una fe simple, una fe que cree que Dios todo lo puede. Si creemos algo nosotros los padres, digámosle a los niños, el gran error de Israel siempre fue no enseñar a la siguiente generación. Si nosotros sabemos algo, enseñémoslo a los hijos, a los nietos. Yo soy producto del esfuerzo de mi abuela, que tenía 80 años cuando yo nací, y 92 cuando ella falleció. Y ella nunca fue a un seminario teológico, pero tenía una fe simple. Ella creía, y conforme a su fe me enseñó, y aquí estoy haciendo lo que ella quería que yo hiciera y lo que Dios quiere que yo haga. Así que enseñemos a nuestros niños en la casa, no solo en la iglesia. Dice el versículo 32, entonces David le dijo a Saúl, nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo, yo mismo iré a pelear contra él. Ahora, aquí podríamos decir, aquí los zanates le disparan a las escopetas. Un niñito hablándole al rey Saúl, un jovencito, qué sé yo, 14, 15 años, diciéndole al rey Saúl, no se desanime, rey, yo voy a ir, yo voy a pelear. Esa debería haber sido la actitud del rey. Yo voy a pelear, yo voy a proteger a mi pueblo, pero no lo hizo. Pero un jovencito de 14, 15 años, porque no solo tenía una fe simple, tenía una fe viva. Y la fe viva es una fe activa. Y la fe activa es una fe que nunca está pasiva. El problema de la iglesia hoy en día es que nos sentamos la mayoría a ver a otros sudar la camiseta. 4,000 personas sentadas criticando a los cantantes, al predicador, criticando cómo se deben hacer las cosas, cómo no se deben hacer, como que estuviéramos en un estadio de fútbol. 25,000 gentes en el Estadio Olímpico Mateo Flores, viendo jugar a 22 futbolistas, 4 árbitros, y todos diciéndole a los futbolistas cómo deben patear la pelota, cómo lo debían haber hecho. Mejor lo hubieran hecho de esta manera. Pero si tenemos una fe viva, no tendremos una vida pasiva. Si usted sabe cómo debe hacerse, hágalo. Acérquese al rey Saúl y dígale, no te desanimes, yo iré, yo pelearé. No solo critica a sus líderes, no solo critica a sus pastores, no solo critica a sus gobiernos. ¿Qué tal si usted toma iniciativas y dice, yo iré? No te desanimes, yo mismo iré a pelear con él. Ah, hermano, ¿se quiere evangelizar? Sí, el hermano fulano es bueno para evangelizar. Siempre hay en la iglesia uno que es bueno para evangelizar, otro que es bueno para orar.
Mira, hay que ir a aquel es bueno. Siempre son otros los buenos. Invariablemente, hasta lo dicen a veces, lástima que no vino fulano, el mensaje estaba bueno para él. La fe es importante no solo en la iglesia, sino también cuando tiene cuentas pendientes y no tiene dinero. Ahí, cuando usted no tiene dinero y tiene cuentas pendientes, ahí es donde la fe se hace importante. Cuando un ser querido muere, ahí es cuando la fe se hace importante. O cuando usted es perseguido en el trabajo porque usted es íntegro y no entra en el rollo de la corrupción. Tener fe en medio de las circunstancias de la vida es una fe viviente. La fe de David nació al defender a sus ovejas en contra de un león o de un oso. David sabía que Dios le ayudaría a pelear ahora contra el gigante Goliat. Por eso en el versículo 34 David le dijo a Saúl: a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño. Yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Porque la fe activa es una fe perseverante que funciona hasta que se obtiene lo logrado. Si algo debemos tener en la vida para alcanzar el éxito es perseverancia. Luchar hasta que logramos el objetivo. Y si el animal me ataca, lo sigo golpeando hasta matarlo. Y si este siervo de su majestad ha matado leones, miren la vida que tenía David, ha matado leones y osos, no uno, sino varios. Lo mismo puede hacer con ese filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. El Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de ese filisteo. Anda pues, dijo Saúl, y que el Señor te acompañe, porque yo aquí me quedo. Yo solo de oír a este gigante me pongo a temblar. Anda pues, David, que el Señor te acompañe. No hay mejor compañía que la de Dios, hermano. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Martín Lutero decía en medio del fragor de la lucha: Dios y yo somos mayoría. Usted no necesita más compañía que la compañía de Dios. Cuando Dios está con usted, aunque todo el ejército tenga miedo y se haga para atrás, usted sale adelante. Al no usar cada día nuestros talentos y habilidades para Dios, no podemos enfrentar los grandes proyectos y obstáculos. Todos los días, en las cosas pequeñas, en las cosas insignificantes, en las cosas que nos ocurren con frecuencia, tenemos que usar los talentos que tenemos y la fe que tenemos. Pero muchos de nosotros desobedecemos. A veces desobedecemos, por ejemplo, al rehusar ser bautizados en agua. Conozco personas que pasan 20 años y no se bautizan en agua, cuando es un mandato del Señor. O cuando no diezmamos, estamos desobedeciendo al Señor. Y cuando viene la crisis, nuestra fe no está fuerte, porque no la hemos ejercitado. La fe es como un músculo que entre más se usa, más fuerte se pone. Nunca creceremos si constantemente nos rehusamos a sobrepasar los límites de nuestra fe. Fe simple, fe viva, fe a pesar de la crisis. Versículo 45 dice: David le contestó al gigante Goliat. Ahora ya está hablando con el gigante. Ya está él solo frente al gigante. Y le dice: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que ha desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos. Eso es hablar con fe. Y yo te mataré y te cortaré la cabeza.
Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Dios nos da la habilidad de estar firmes cuando nadie más lo hará en un momento de crisis. Y por eso quizás usted mismo se sorprende a veces de que pasa una situación difícil y usted se mantiene firme. ¿Qué hace usted cuando entran hombres armados a tratar de dañar? ¿Le pasa a los pastores? Sí, a veces les pasa. Algunos han muerto, algunos han muerto. Pero a mí me ha tocado estar una vez en mi oficina y ver entrar a hombres armados que habían dicho 2 días antes: ¿está el pastor Jorge López? No, no está. Sí, sabemos que no está porque hoy es su día de descanso, pero lo vamos a ir a matar. 2 días después entran los hombres armados. ¿De dónde es que pude estar sereno, tranquilo, hablar con ellos, negociar la situación e irse a ellos con la caja chica? Porque era todo lo que había, como 300 quetzales ahí en la caja chica. Dios nos da la habilidad. En el momento de la necesidad, Dios nos da la habilidad. Pero eso no surge así de repente. Eso es un producto de una práctica continua en lo que usted hace todos los días. ¿Cómo lidia usted con su suegra cada día? Usted no puede estar peleando con ella, tiene que tener una buena relación con su esposa, con sus hijos, etcétera. Ahora, yo quiero darles unos consejos puntuales para líderes en tiempos de temor. Porque vienen momentos de temor, a todos nos vienen momentos de temor. Y si no estamos preparados, vamos a tener problemas. Sentir miedo es horrible. ¿Cuántos han sentido miedo alguna vez? Se manifiesta a veces en sudor de manos, otras veces en mariposas en el estómago, otras veces que se pone usted tartamudo, otras veces que se le afloja el estómago. Hay muchas manifestaciones del temor, pero ese temor que se manifiesta nos hace sufrir. Hoy en día, la forma en que se presentan las noticias sensacionalizan el actual revuelo económico. Todos los días oímos de la crisis que hay en España. 1 de cada 4 sin empleo, pidiendo rescate de los bancos europeos, bancos mundiales, felices porque la China llegó a decir que va a seguir ayudándoles en esa situación. Y no me refiero a la niñera, sino al país que se llama China. Estados Unidos en serios problemas. ¿Sabe cuál es el país más endeudado de todo el mundo? Estados Unidos. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser un país tan rico que sea el más endeudado de todo el mundo? El día que China llegue y les cobre todos los bonos que ha invertido en Estados Unidos, no van a tener para pagar. Así que usted nos impresiona porque el imperio y los gringos están endeudados. Peor que nosotros están. Tiene más capacidad de pago Guatemala que Estados Unidos. ¿Cómo la ve de ahí? La crisis está complicada. Barack Obama la está viendo negra. Está difícil la situación. Está difícil. Hoy veía unos reportes en las noticias temprano y Guatemala ocupa el primer lugar en el mundo en porcentaje de homicidios.
Yo digo, ¿dónde está Eric Barrondo? Dije, ponete ahí en vez de esta noticia. Medalla olímpica. No puede ser, pero así estamos. Las cosas asustan cuando uno ve las noticias, los secuestros, las mujeres descuartizadas. Esta semana agarraron a uno en la madrugada con una bolsa donde va un pedazo de mujer todavía. ¿Dónde dejó los otros? No sé. La situación da miedo. Pero ante estas circunstancias, los líderes tienen que dar un paso al frente para aliviar las desconfianzas y el pánico anticipado. Nosotros como líderes de células, líderes de iglesias, líderes nacionales, líderes políticos, líderes económicos, todo el liderazgo, tenemos que estar preparados para ayudar al pueblo en la crisis en que se encuentra y en el temor que les llega. Consejo número 1: como líderes tenemos que tener presencia visible. A mí me decepciona Saúl cuando en medio de la crisis lo que hace es esconderse. ¿Qué clase de líder se esconde cuando hay crisis? Un líder no puede esconderse. Si somos la cabeza, tenemos que dar la cara. La cabeza siempre tiene que dar la cara. Si usted es la cabeza de su hogar, no mande a su mujer a resolver los problemas en el colegio. Vaya usted y dé la cara. ¿Acaso no es su hijo? Si no tiene para pagar la renta, venga a cobrarla. No mande a su mujer a que dé la cara. Vaya usted. No que le dice, díganles que no estoy. Y en la oficina, si llama a fulano, estoy en reunión. Tenemos que dar la cara. Presencia visible. En tiempos de incertidumbre y temor, más que nunca, las personas que tienen los ojos puestos en los líderes necesitan seguridad de que alguien está trabajando a su favor y uniendo fuerzas por su causa. En las secuelas del 9/11 que acabamos de rememorar y lo que hubo fue unas grandes protestas en todo el mundo árabe en contra de Estados Unidos que empezaron cabal el 11 de septiembre. Pues en el 9/11 Rudy Giuliani fue casi omnipresente en la ciudad de Nueva York. Era el alcalde. Ya fuera dando conferencias de prensa, asistiendo a ceremonias conmemorativas o dirigiendo a los oficiales públicos, la presencia de Giuliani envió un mensaje de tenacidad y recuperación. Su conducta parecía ser un símbolo del estado de ánimo de la Gran Manzana: fuerte, valiente, inmutable. 60 años antes del 11 de septiembre, los estadounidenses sufrieron la tragedia de Pearl Harbor. El líder de la nación, el presidente Franklin Roosevelt, se hizo cargo de guiar a los norteamericanos cuando Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial. Como lo había hecho durante la Gran Depresión, Roosevelt hizo sentir su presencia por medio de sus famosos 30 discursos nocturnos, llamados Fireside Chats, en una época en que pocos estadounidenses tenían televisión. Roosevelt entró en sus hogares por medio de las ondas radiofónicas para calmar los temores y encargarse de las amenazas que enfrentaba el país. Cuando las cosas se ponen difíciles, los líderes tenemos que salir a frente, dar la cara, dar palabra al pueblo, dar confianza, dar ánimo, dar esperanza. Y eso nos lleva al segundo consejo: comunicación clara. Aparte de hacer sentir su presencia, los discursos del presidente Roosevelt daban un mensaje unificador a todos los estadounidenses. Al mismo tiempo afirmaban que los tiempos eran difíciles y que se necesitaba sacrificio. Roosevelt claramente comunicó que Estados Unidos había aceptado el desafío. Franklin Roosevelt entendió que el temor se encona con el silencio. Es por eso que él lo encaró de frente por medio de su famosa frase: no tenemos nada que temer sino al temor mismo. Muy niño, en mi casa había un libro que se llamaba Fábulas de Esopo y me ponía a leerlo. Estaba ya viejo y roto, pero me interesó.
Y una de las fábulas decía algo así: la peste se encontró con un peregrino y le dijo: voy a Bagdad a matar a 50. Y el peregrino salía de Bagdad. Luego le llegó la noticia de que no habían muerto 50, se murieron 500. Entonces le reclamó a la peste: me engañaste, dijiste que ibas a matar 50 y mataste a 500. Y le dijo: no, yo maté a 50, los demás se murieron del miedo. El temor mata. 1954, Carlos Castillo Armas entra a Guatemala con un movimiento llamado de liberación. Acaba de morir uno de sus grandes personajes, Leonel Siniega Otero, Mario Sandoval Alarcón, Carlos Castillo Armas. Bueno, pues esa entrada que hizo él desde Honduras a Guatemala se hizo acompañar de unos aviones. Y estos aviones venían y oíamos todos los balazos, los que estábamos en ese tiempo como niños, y algunos más que estaban aquí, pues seguramente recuerdan. Mucha gente, por el miedo de esos aviones, se enfermó del estómago. Y después, cuando hablaban de esos aviones, decían: ahí vienen los sulfatos. Porque si usted toma sulfato, tiene un buen purgante. El miedo destruye. Y por eso nosotros tenemos que animar a la gente. Los líderes deben de guiar a las personas a un mañana mejor. Y por eso debemos darle esperanza creíble. No solo comunicación clara y presencia visible, sino esperanza creíble. No los vamos a cuentear, no les vamos a engañar, no les vamos a mentir. Les vamos a decir la verdad, pero vamos a incluir el elemento esperanza. Los líderes, dijo Napoleón Bonaparte, son distribuidores de esperanza. ¿Cuánto más los líderes cristianos, los predicadores del evangelio? Nosotros tenemos que ser distribuidores de esperanza. Llega una mujer a hablarnos y decirnos que no soporta más a su marido porque es un grosero, porque es un borracho. Pues tenemos que darle esperanza de que Dios puede cambiarlo. Por lo menos quitarle lo borracho, aunque le cueste más lo grosero. Pero ahí van poco a poco, darle esperanza. Esperanza creíble. Durante los tiempos turbulentos, los líderes tienen que atravesar la desesperanza y la ruina con rayos de luz. Cuando las bolsas de valores caen y los despidos ascienden, las personas se mueven hacia el temor, son tentadas a ver las situaciones más difíciles. En estos momentos, los líderes deben de guiar a las personas a un mañana mejor, para poder contrarrestar las emociones destructivas del temor. Al presentar la esperanza, los líderes deben tener cuidado de evitar hablar en términos abstractos. La esperanza debe ser combinada con la substancia. Antes de que las personas puedan ver la luz al final del túnel, ellos necesitan tener confianza de que están caminando por la oscuridad en la dirección correcta. Allá por 1993, 94 quizás, Danilo Montero, Marcos Witt, Carlos Alvarado y no recuerdo quiénes más, andábamos allá por Sudamérica en una gira. Ellos cantaban y yo predicaba. Y ahí estábamos allá en el Newell's Old Boys, un estadio donde jugaba Maradona. Y ahí tuvimos el evento y estaba lleno eso de gente y me dijeron: ahí predica corto, y tuve que predicar corto. 15, 20 minutos y prediqué, y luego se cantó, hice toda la cosa que pasa, y nos bajaron a los sótanos del estadio. Allá estábamos terminando para salir, cuando en eso apagaron las luces de todo el estadio. Y nosotros hasta abajo en un sótano que no sé qué nivel era, a oscuras. ¿Y cómo salimos? En ese tiempo yo solía tener una bolsa de cuero que le decíamos un nombre raro, nunca me pareció correcto, mariconera. ¿Cuántos se acuerdan de las mariconeras? Bueno, ahí cargaba yo mis chequeras, mis pasaportes, las llaves de todos los carros de la casa. Y ahí cargaba una linternita que me regaló el doctor Ralón un día. Y me dijo: mira, aquí te la regalo. Una linternita de esas que usan los médicos para metérselos uno en la boca y verle ahí las cosas.
Pues yo que cargaba ahí mi linternita. Cuando todo estaba oscuro, me sentí yo héroe. Abrí mi mariconera. Saqué mi linternita. Encendí mi linternita. Y todas las miradas de esos grandes personajes se voltearon para ver dónde estaba esa luz. Ahí se inspiró Marco cuando dijo: enciende una luz. Con esa linternita salimos todos. En medio de las tinieblas no se necesita más que una lucecita. Y si usted es esa lucecita, mi hermano, te va a sacar a todos en medio de la oscuridad. Y el Señor ya nos dijo que nosotros somos la luz del mundo. Miren, a veces quisiéramos ser las estrellas del mundo, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Y estar ahí en el púlpito y en la portada de la revista y en la pantalla de la tele. Quisiéramos ser las estrellas del mundo. Pero miren, para ver las estrellas tiene que ser de noche. Y allá titilan, allá. Pero en la oscuridad, una candelita aquí en la tierra es una maravilla. Ahora imagínense aquí miles de candelas encendidas. Nosotros somos la luz del mundo. Además del optimismo, los líderes tienen que ofrecer un plan de acción concreto para arribar a un mejor mañana. Por eso hablo de esperanza creíble. Consejo 4. Toma de decisiones difíciles. Durante una recesión, los líderes inevitablemente se enfrentan con decisiones nada envidiables, como hundir proyectos populares o reducir su planilla de sueldos. American Airlines acaba de despedir de Miami 1,400 empleados. ¿Por qué? Porque la está pasando difícil, se declaró en quiebra, está en problemas. Yo tuve que pasar una noche en Miami esta semana porque llegó tarde el vuelo, cancelaron como 250 vuelos ese día. Pero alguien tiene que tomar decisiones. Usted puede leer mis libros que hablo sobre consejos sabios. Cuando la sábana no alcanza, hay que encoger las piernas. ¿Qué nos queda? Ya no puede usted vivir en esa casa preciosa a la par de Dionisio Gutiérrez, pues váyase a otra. Allá lo espero en Ciudad San Cristóbal a la par de Jorge López. Ajústese. Si no hay que tomar decisiones difíciles. Si tiene que trasladar a sus hijos de un colegio muy caro a un colegio más barato o público, hay que hacerlo. Un día me dice una señora: ay, pastor, yo necesito becas para todos mis hijos. ¿Cómo no? Y después les va a comprar la ropa que quieren y cuando los compañeritos digan a dónde viajan, usted los va a llevar ahí. Ah, no, eso sí no puedo. Métalos a la escuela pública. ¿Sabe qué hizo mi mamá cuando no pudo pagar el colegio? Yo estaba en 4º año primaria. Me metió a una escuela pública. Y mire qué bueno salí. Mis hermanos, no es el lugar el que hace a la persona, es la persona la que hace al lugar. Toma de decisiones difíciles. El autor Tim Elmore aconseja a los líderes que tomen las siguientes acciones cuando tengan que tomar decisiones difíciles. 1. Acepte las decisiones difíciles como un requerimiento del liderazgo. La influencia viene con el peso de la responsabilidad, y ese peso es más pesado en los tiempos difíciles.
Siguiente, haga su tarea. Evite las posibilidades u opciones aterrorizantes. Piénselas detenidamente y luego actúe. Busque consejo. Siempre hay alguien que ya pasó por algo parecido y lo puede aconsejar. Establezca una fecha límite. No retrase lo que es difícil. Enfrente las decisiones difíciles. Construyendo la megafrater, los ingenieros me decían: mire, para tal fecha va a estar la construcción. Y yo venía contento y le decía a la iglesia: hermanos, para tal fecha está nuestro templo, y nos pasamos al templo. ¿Qué creen? Llegaba la fecha y no podíamos. Pasaban otros meses. ¿Para cuándo va a estar? Para tal fecha va a estar. Volvía a llegar. Dicen los ingenieros, ahí decía, dicen los ingenieros, que para tal fecha va a estar. La siguiente vez, ya ni le dije nada a la iglesia, pero le dije a los ingenieros: para el 27 de mayo del 2007 vamos a inaugurar. Pero pastor, falta esto. Falte lo que falte, ahí vamos a estar el 27 de mayo. Ya que trabajen, hagan lo que puedan, y ese día ahí vamos a estar. Todavía seguimos arreglando cosas y construyendo cosas, pero ya vamos a cumplir 6 años de estar ahí metidos. Decisiones difíciles. Usted espera que todo esté resuelto a veces. Que Dios tenga piedad de los ingenieros. Entienda las emociones que se producen al tomar una decisión difícil. Algunas son dolorosas. Prepárese para el dolor y encuentre refugios seguros para expresarlo. Mire, los que nos toca a veces contratar y despedir personal, hemos aprendido que no hay manera sin dolor para despedir. ¿Verdad que no hay manera? Siempre es doloroso cuando uno le dice a alguien: mire, fíjese que ya no vamos a necesitar de usted. Hace poco me contaban mis hijos que fueron a escuchar un curso de un motivador para empresas familiares, y él les decía: un empresario puso a su hijo en una empresa a trabajar como un alto ejecutivo y le puso un buen sueldo, y cuando él llegó a preguntar: ¿y cómo está funcionando?, le dijeron: ¿quiere decir la verdad, que le digamos la verdad o no? No funciona su hijo. Entonces le dijo: despídanlo. Él llegó a la empresa y el hijo, cuando vio que llegó su papá, dijo: ya me salvé. Y le dijo el hijo a su papá: papá, tal cosa. Momento, hijo, voy a poner el sombrero de empresario. Como empresario estás despedido. Pero papá, ¿y cómo voy a vivir? Permitime, voy a poner el sombrero de papá. Como papá te voy a ayudar en esto y esto y lo demás. Hay decisiones difíciles. A veces usted tiene un hijo tan inútil que es mejor pagarle para que no haga nada. Qué gran revelación lleva usted hoy a su casa, ¿verdad? Sí. Consejo 5 para momentos difíciles de temor para los líderes: renovación personal. Si algo necesitamos los líderes es renovación personal. Tenemos que aprender a guardar el reposo, descansar. Todo tiene su tiempo. A veces usted espera tener unas vacaciones de: ay, cuando me jubile, qué rico no ir a trabajar. Cuando se jubile, usted va a estar listo para irse al hospital. Usted tiene que empezar ahora a tomar espacio para descansar. No hay que trabajar y trabajar y trabajar. Dios mismo creó los cielos en 6 días, dice, y al séptimo descansó. Y estableció que tengamos un día de reposo, pero un día de reposo semanal. 52 días al año. No que usted trabaja de lunes a domingo y descansa 8 en diciembre. No resulta.
Por eso los descansa allá en la clínica Ochsner en Nueva Orleans. Tenemos nosotros que renovarnos. En una época cuando los esfuerzos deben redoblarse solo para mantenerse a flote, los líderes naturalmente pierden sus energías. Ninguno de nosotros que somos líderes somos incansables. Todos nos cansamos. A veces me han dicho algunos hermanos, pastor, ¿usted no se cansa? Sí, le digo, sí me canso. Por eso cuando predico sobre Jesús a la orilla del pozo de Jacob, sentado y mandando a sus discípulos a traer el lunch, quedándose ahí platicando con la mujer samaritana, me identifico que yo también me canso. Y eso que Jesús ahí tenía 30 años, yo lo duplico ahora. ¿Se cansa el hombre? Claro que sí. Cuando los líderes están rodeados de agitación y confusión, más que nunca tienen que forjar calidad de tiempo con sus seres amados, hacer uso de su fe y buscar la belleza en el arte y la naturaleza. Estas actividades sirven como reserva de paz y renuevo. A menos que los líderes se reenergicen frecuentemente, carecerán de la fortaleza para prevenir el temor en su organización. ¿Qué gigante está usted enfrentando? ¿Será un gigante financiero? ¿Una relación lastimada? ¿Una adicción? No importa lo que sea. Siga estos pasos prácticos del ejemplo de David. Y hay algo más que compartir, pero lea los libros, ahí hay mucho más, lo va a gozar. Cómprelos y léalos y predíquelos y plágialos si quiere, pero ahí están para servirle. Ya el cronómetro me está haciendo ojitos. Pongámonos de pie. Mañana seguimos. La segunda charla, aquí estaremos si Dios nos da la vida. Si nos lleva a descansar, pues allá los espero. Pero aquí estaremos Dios primero. Vamos a aplicar lo que hemos oído. Probablemente usted esté atemorizado por algo. Yo no sé por qué. Tal vez porque su hija no se ha casado y lleva ya 45 años de estar con usted. La verdad, no sé qué es lo que lo tiene atemorizado. Pero seguro que usted tiene algo ahí que lo tiene atemorizado. ¿Cuántos creen que Dios nos puede ayudar a salir adelante? Pongamos nuestras manos en alto y oremos juntos esta oración y digamos así: Padre nuestro, gracias porque el perfecto amor echa fuera el temor. Tú estás conmigo, Señor. Tú eres el perfecto amor. En mi corazón no hay lugar para el temor. Yo renuncio al temor y acepto mi responsabilidad como líder de mi familia y de otras personas a seguir el ejemplo de David. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.